Bienvenidos al podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos, el podcast que se adentra en las profundidades de la historia para iluminar aquellos rincones oscuros que aún hoy permanecen envueltos en misterio. Soy Víctor y soy tu guía y anfitrión en este fascinante viaje a través de los enigmas más cautivadores y desconcertantes de nuestro pasado. Cada episodio que presentamos o que presento es una ventana a un mundo olvidado, un puzzle histórico que juntos intentaremos reconstruir pieza a pieza. ¿Qué tal estáis? Feliz diciembre, feliz inicio de diciembre de 2023. Es el principio del mes, es el primer domingo del mes y cerramos año. Dentro de nada cerramos el año, que 2023... Bueno, ha sido un año bastante convulso, depende de cómo lo miremos o depende del prisma, pero bueno, no ha sido el mejor de los años, desde luego no ha sido un año como los de la pandemia, pero bueno, todo es mejorable, pero nada, como siempre, espero que hayáis tenido una semana muy buena, que estéis muy bien, que nada, si empezáis a tener cenas o comidas, que las disfrutéis muchísimo. Yo ya he tenido mi cena de Navidad, de empresa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Y nada, que empezamos diciembre. Como digo siempre, empezamos diciembre, que este mes y este día nunca se va a volver a repetir. Es un día único, ¿no? Es un día único en nuestras vidas. Así que nada, y hoy pues eso, queridos y queridas, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más intrigantes y enigmáticos de la historia moderna. Un relato que entrelaza el arte, la guerra y un enigma que ha desafiado a historiadores y cazadores de tesoros por igual. Nos sumergiremos en las aguas turbias de la historia, navegando entre hechos y teorías, entre verdades y leyendas, para intentar arrojar luz sobre este oscuro enigma. Ya sabéis que en cada episodio de este podcast de Ilustres no solo busco contar una historia, aspiro a reconstruir un mundo, a entender su contexto y las personalidades que dieron forma a estos misterios de los que hablamos. Examinaremos documentos, escucharemos testimonios y consultaremos expertos, todo en un intento de conectar los puntos que nos lleven a la verdad, o al menos más cerca de ella. Pero lo más importante, queridos oyentes, es que en este viaje no estoy solo. Vosotros, desde el otro lado de las ondas, sois parte esencial de esta exploración. Vuestros pensamientos, vuestras teorías, interpretaciones enriquecen cada episodio. Ilustres Anónimos no solo es un podcast, es una comunidad de mentes curiosas unidas por el amor a la historia y el misterio. Así que, sin más preámbulos, acomodaos, ajustaos los auriculares y preparaos para sumergiros en el intrigante y turbulento mundo del misterio que hoy nos ocupa. Dejad que vuestras mentes se abran, que vuestra curiosidad se despierte y que juntos, paso a paso, descubramos los secretos que el pasado nos ha legado. Bienvenidos a Ilustres Anónimos, donde la historia, de nuevo, cobra vida y los misterios se hacen palpables. Hoy nos adentraremos en el misterio de la desaparición del Salón de Ámbar durante la Segunda Guerra Mundial. Pues ese es el tema de hoy, el Salón de Ámbar, el famoso Salón de Ámbar, y si no lo conocéis, es que es el famoso Salón de Ámbar. Bueno, luego hablaremos más en detalle, pero bueno, a día de hoy se puede visitar una reconstrucción, una réplica, pero bueno, el famoso Salón de Ámbar de Rusia. Nuestro tema de hoy nos lleva a explorar, como ya digo, el Salón de Ámbar, una maravilla arquitectónica y artística que deslumbró al mundo desde su concepción en el siglo XVIII. Originalmente construido en el corazón de Prusia, más precisamente para el Palacio de Charlottenburg, este deslumbrante tesoro fue creado como una obra maestra de la artesanía y el diseño. Pero lo que comenzó como un símbolo de poder y riqueza, pronto se convirtió en un regalo diplomático que cambiaría su destino para siempre.
En 1716, como decía, en el siglo XVIII, 1716, en un gesto de magnanimidad política, este tesoro fue regalado al zar Pedro el Grande, convirtiéndose en un preciado símbolo de la cultura rusa y en un testimonio, por otro lado, del lazo entre dos grandes potencias como las que eran en esa época. Imaginaos, si podéis, una sala cuyas paredes están completamente adornadas con paneles de ámbar. El ámbar es esa resina fosilizada de un dorado profundo y cautivador. Cada pieza, tallada y pulida con una precisión asombrosa, se unía para formar un mosaico de belleza sin igual. Los espejos, estratégicamente ubicados, reflejaban la luz y la magnificencia del ámbar, creando un efecto deslumbrante, un juego de brillo y sombra que encantaba a todo aquel que tenía la suerte de presenciarlo. Y como si eso no fuera suficiente, ornamentos de oro y piedras preciosas adornaban la estancia, añadiendo un toque de opulencia que hablaba del poder y del refinamiento de sus propietarios. Esta magnificencia, sin embargo, no solo atraía, como os podéis imaginar, miradas de admiración y asombro. También despertaba una codicia incontenible en los corazones de aquellos que soñaban con poseer tal maravilla. El salón de ámbar, con su esplendor y valor incalculable, se convirtió en un objeto de deseo para muchos, desencadenando una serie de eventos que eventualmente lo llevarían a su misteriosa desaparición. La historia del salón de ámbar es una narrativa que entrelaza la belleza artística con los oscuros designios de la guerra y la ambición. Es un relato que nos lleva a través de pasillos palaciegos y salas de tronos hasta los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, donde el destino de esta obra maestra tomó un giro inesperado y trágico. Así, este capítulo de Ilustres Anónimos no es solo la crónica de un objeto perdido, sino también la historia de un símbolo cultural que refleja las complejidades y los caprichos de la historia humana. Pues eso es más o menos el contexto de lo que era el Salón de Ámbar, ¿no? Como decía, un regalo de Prusia a Rusia, a Pedro el Grande, en 1716. Imaginaros, ¿no? Porque, bueno, el ámbar al final es un material que tiene su dificultad para trabajarlo, que no es tan habitual, es decir, bueno, al final la resina y tal cual, pero bueno, el ámbar al final tarda en formarse, para formar esas placas, para que fuera un salón amplio, para que, imaginaros, ¿no?, la cantidad de ámbar que se tuvo que utilizar, y a eso lo sumamos, pues eso, que luego estaba adornado con oro y piedras preciosas. Bueno, pues estaríamos hablando de prácticamente de la octava maravilla del mundo, sin exagerar, ¿no? Era un auténtico muestrario de opulencia, ¿no?, en aquella época. Pues ese es el Salón de Ámbar. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un giro del destino que nadie podría haber anticipado, el Salón de Ámbar cayó en manos del ejército nazi, un evento que marcó el comienzo de su misteriosa desaparición. En medio del caos y la destrucción sin precedentes de la guerra, este tesoro, una joya de valor incalculable y significado cultural profundo, se esfumó en las sombras de la historia, dejando tras de sí solo un rastro de preguntas sin respuesta y teorías sin fundamento. ¿Fue destruido, víctima de los implacables bombardeos y la furia de la guerra? ¿Fue cuidadosamente ocultado, quizás en un intento desesperado por preservar un fragmento de la belleza en tiempos de horror? ¿O tal vez fue llevado a un lugar secreto aún por descubrir, esperando pacientemente a día de hoy a ser redescubierto y devuelto a la luz del mundo? En este episodio navegaremos por las turbulentas aguas de la historia, desafiando las teorías establecidas y abriendo nuevas posibilidades en la búsqueda de respuestas. Exploraremos las oscuras profundidades de los archivos de guerra, las anécdotas olvidadas y los informes contradictorios que han alimentado el misterio a lo largo de los años. Vamos a analizar las evidencias, intentaremos descifrar pistas crípticas y consideraremos escenarios que van más allá de lo convencional, desde la teoría de su ocultamiento en un búnker secreto nazi hasta la posibilidad de que fuera evacuado en un último esfuerzo por salvarlo del avance aliado. Cada hipótesis será examinada con un ojo crítico y, como siempre, una mente abierta.
Además, sumergiremos en el contexto histórico de la época, entendiendo cómo los acontecimientos políticos y militares pudieron haber influenciado el destino del salón. Reflexionaremos sobre el impacto cultural y simbólico de su desaparición, no solo para Rusia, sino para el mundo. Este viaje no será solo una exploración de la historia, sino también una aventura en la psique colectiva, donde el misterio del Salón de Ámbar se entrelaza con nuestra fascinación por lo perdido y lo no resuelto. Así que prepárate para una travesía que te llevará a través del tiempo y el espacio, mientras intentamos desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Juntos podríamos estar al borde de una revelación histórica o simplemente agregar una capa más al enigma del Salón de Ámbar. Y ahora volvamos a 1941, a las calles de Leningrado bajo asedio. La ciudad, un bastión de resistencia y coraje, se encuentra en un estado de alerta constante. Los ciudadanos, marcados por la incertidumbre y el miedo, se mueven con urgencia a través de calles sombrías mientras los ecos de la guerra resuenan ominosamente en el horizonte. La tensión es palpable en el aire. Cada sonido, cada movimiento puede ser presagio de un nuevo peligro. En este escenario de angustia y determinación, el Palacio de Catalina se erige no solo como un símbolo de la grandeza pasada, sino también como un refugio para invaluables tesoros de la cultura rusa. Dentro de sus muros, custodios y curadores, conscientes del valor incalculable y la importancia histórica de sus colecciones, se apresuran a proteger sus tesoros. Entre las joyas que alberga destaca el Salón Ámbar, una sala que desafía la imaginación con su belleza y valor inestimable. Los paneles de ámbar, cuya calidez y brillo han cautivado a generaciones, relucen bajo la tenue luz que se filtra a través de las ventanas ya protegidas. Cada faceta del ámbar refleja siglos de historia y arte, narrando historias de reyes y emperadores, de paz y de guerra, de aliados, alianzas y conflictos. En un momento en que la oscuridad amenaza con envolver todo, estos paneles parecen sostener la luz de una era pasada, un recordatorio del esplendor y la cultura que una vez florecieron en estas tierras. Mientras el asedio se intensifica, la preocupación por la seguridad del Salón de Ámbar se convierte en una prioridad. Los encargados del palacio, conscientes evidentemente del valor incalculable de este tesoro y de su propia vulnerabilidad en tiempos de conflicto, comienzan a planificar su protección. En una carrera contra el tiempo y la historia, exploran todas las opciones, desde esconder los paneles en lugares secretos dentro del palacio hasta la posibilidad de evacuarlos a un lugar más seguro. Este momento crítico de la historia del Salón Ámbar es un testimonio de la resiliencia humana frente a las adversidades y de la lucha por preservar la belleza y el arte en medio del caos de la guerra. En las sombras del asedio, el salón se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia, un faro de luz en una época de total oscuridad. En este escenario, cargado de tensión y peligro, emergen figuras clave, cada una representando distintas facetas en este momento crítico de la historia. En primer lugar, tenemos a los guardianes del Palacio de Catalina, verdaderos custodios de la historia y la cultura. Estos individuos, unidos por un desesperado deseo de salvar el patrimonio cultural de su nación, se enfrentan a una situación sin precedentes. Conscientes del valor incalculable del Salón Ámbar y otros tesoros, luchan contra el tiempo y la incertidumbre, buscando formas de proteger y ocultar estas reliquias ante la inminente amenaza. Por otro lado, nos encontramos con los oficiales nazis, figuras imponentes y determinadas en su búsqueda de tesoros para enriquecer el Tercer Reich. Estos individuos, movidos por la codicia y la obsesión con la acumulación de artefactos culturales, avanzan implacablemente hacia su objetivo. Su determinación es férrea, alimentada por la creencia de que la adquisición de tales tesoros no solo fortalecerá su posición, sino que también servirá como un símbolo de su poder y dominio.
En medio de estos dos grupos se encuentran los ciudadanos comunes, individuos atrapados en el vórtice de la historia, testigos involuntarios de un conflicto que trasciende sus vidas cotidianas. Estas personas, enfrentadas a la dura realidad de la guerra, se debaten entre la supervivencia y la desesperación, mientras el mundo que conocen se desmorona a su alrededor. Mientras las tropas alemanas se acercan, la tensión en el palacio de Catalina es palpable. Cada minuto cuenta, y las decisiones que se toman bajo esta presión tienen el potencial de cambiar el destino de estos tesoros para siempre. Los guardianes del palacio, en un esfuerzo frenético, idean planes audaces y peligrosos para ocultar o evacuar el Salón Ámbar. Al mismo tiempo, los oficiales nazis, armados con información y recursos, aceleran su caza, decididos a reclamar su premio. Este punto crítico en la historia del Salón Ámbar se convierte en un punto de inflexión donde la valentía, la astucia y la determinación de cada parte juegan un papel decisivo. Las decisiones tomadas en esos momentos de crisis, a menudo en cuestión de minutos, resonarán a través de las décadas, dejando una huella indeleble en la historia del arte y la cultura mundial. Ahora, querido oyente, te invito a que te unas a mí en este viaje único en su tipo. Imagina que estás allí, transportado a los días oscuros y turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, presenciando los eventos que llevan a la desaparición del legendario Salón Ámbar. Visualiza el escenario. El estruendo de los bombardeos, las calles bañadas en incertidumbre y el palpitar de la historia en un punto de inflexión. Mientras te sitúas en este contexto histórico, piensa en cómo reaccionarías ante el inminente peligro que acechaba este tesoro. ¿Te encontrarías en medio de la confusión tratando de comprender el caos que se desarrolla a tu alrededor? ¿O tal vez en el silencio de la noche serías testigo de una operación secreta para salvar el salón de las llamas de la guerra? Además, te invito a que reflexiones y formes tus propias teorías sobre el destino del Salón Ámbar. ¿Crees en la posibilidad de su ocultamiento cuidadoso en un búnker secreto salvaguardado de los errores de la guerra? ¿O te inclinas por la teoría de su destrucción creyendo que se convirtió en otra víctima de la brutalidad del conflicto? Imagina las conversaciones susurradas en los pasillos del poder, las decisiones tomadas en salas oscuras que podrían haber sellado el destino de esta maravilla. ¿Y qué hay de los rumores de su traslado a un lugar desconocido? Una narrativa llena de misterio y aventura donde el salón espera ser redescubierto por un afortunado explorador. Este viaje imaginario no solo es un ejercicio de historia, sino también una invitación a sumergirse en el misterio y la intriga. A través de este episodio te animo a que valores y explores estas posibilidades, que cuestiones lo que sabes y te atrevas a soñar con lo que podría ser. Juntos nos adentraremos en las sombras del pasado buscando luz en los rincones más oscuros de la historia. Así que prepárate para una exploración como ninguna otra, mientras intentamos descubrir juntos el destino del enigmático Salón Ámbar. A lo largo del episodio, como ya comentaba, nos adentraremos en un laberinto de teorías y posibilidades que rodean el destino del Salón Ámbar. Exploraremos desde la teoría del ocultamiento en un búnker secreto, un lugar oculto a los ojos del mundo donde este tesoro podría haber sido preservado del caos de la guerra. Imaginemos por un momento un salón lleno de misterio, escondido en las profundidades de la tierra, aguardando ser redescubierto. Luego, consideraremos la posibilidad de su destrucción durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una idea que plantea un final trágico y dramático. Esta teoría nos lleva a visualizar una escena de desolación y pérdida, donde las llamas y el estruendo de la guerra podrían haber consumido este maravilloso artefacto de la historia, dejando atrás solo cenizas y recuerdos. Además, nos sumergiremos en la intrigante idea de que el Salón Ámbar fue trasladado a un lugar desconocido. Esta teoría nos lleva a un viaje imaginario, siguiendo pistas ocultas y rastros borrosos a través de países y continentes, buscando un lugar secreto donde este tesoro podría estar esperando pacientemente ser redescubierto. Imaginemos un salón perdido, oculto a la vista en algún rincón olvidado del mundo. Cada una de estas teorías abre una puerta a un pasillo diferente de la historia, invitándonos a explorar los rincones más oscuros y olvidados del pasado. Juntos, en este episodio, intentaremos descifrar cuál de estas puertas nos lleva a la verdad.
¿Se encuentra el salón de ámbar escondido en algún lugar, esperando a ser encontrado? ¿Fue tragado por las llamas de la guerra, perdido para siempre en el tiempo? Bueno, pues acompañadme en este viaje de descubrimiento y misterio mientras intentamos desentrañar uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Y en eso estamos. Vamos a pasar un poco a la historia del Salón de Ámbar, su origen, creación, el traslado y renovación, la vida en este salón, y pasamos a continuación a su desaparición y exploraremos esas teorías. Comencemos en el siglo XVIII, en la opulenta y culturalmente vibrante corte del rey prusiano Federico I. Aquí es donde nace nuestra fascinante historia, con la creación del Salón Ámbar, un proyecto que marcó un hito en la colaboración artística entre Alemania y Rusia. Imagina los salones reales, llenos de intriga y arte, donde las decisiones de un monarca influirían no solo en la política, sino también en el panorama artístico de la época. Visualicemos juntos el taller, con sus ventanas dejando pasar la luz que se refleja en las piezas de ámbar. Artistas alemanes y rusos, maestros en su oficio, trabajan codo a codo intercambiando técnicas y conocimientos. Cada tallador, con manos expertas y dedicadas, se concentra meticulosamente en el ámbar, transformándolo pieza por pieza. El aire está lleno del suave aroma del ámbar pulido y el sonido de las herramientas tallando y ajustando cada fragmento crea una sinfonía de trabajo y creatividad. Imagina las piezas de ámbar, cada una con su única tonalidad, desde dorados suaves hasta ricos tonos de miel y marrón, formando un mosaico de luz y color. Este mosaico no es solo un espectáculo visual, sino también una narrativa artística, contando historias de la naturaleza, el poder y la belleza. Cada sección del salón, con sus intrincados detalles y elaboradas figuras, está diseñada para deslumbrar y cautivar a cualquier espectador, reflejando no solo la habilidad de los artistas, sino también el poder y la riqueza de aquellos que lo encargaron. En este ambiente de colaboración artística y esplendor real, el Salón Ámbar comienza a tomar forma, destinado a convertirse en una de las maravillas del mundo del arte. Este inicio, en los salones de la corte prusiana, sienta las bases para una historia llena de viajes, transformaciones y finalmente misterio. Con cada pieza de ámbar colocada, el salón se acerca un paso más a su legendario estatus, preparándose para ser un testigo silencioso pero elocuente de la historia que está por escribirse. En el contexto de la diplomacia y los regalos entre monarcas, el Salón Ámbar trascendió su rol como mera obra de arte para convertirse en un símbolo potente de alianza y poder. En una época donde los regalos entre reyes y reinas eran tanto una muestra de generosidad como una herramienta política, el Salón Ámbar representaba la cúspide de este intercambio cultural y diplomático. Detengámonos un momento para apreciar la magnificencia de esta obra. Cada panel meticulosamente trabajado, cada escultura que cobra vida bajo la habilidad de los artesanos, cada incrustación de ámbar y oro no son solo un festín para los ojos, sino una narrativa viva de la historia. Cada elemento del salón, con su intrincado diseño y meticulosa ejecución, es un reflejo de la belleza artística de la época, un testimonio de la habilidad y dedicación de sus creadores. Pero más allá de esto, cada pieza es también un eco de las intrigas políticas y alianzas cambiantes de su tiempo. Los paneles no solo decoran, narran historias de pactos y promesas, de amistades y rivalidades entre naciones. A medida que los líderes europeos buscaban fortalecer sus relaciones o afirmar su poder, regalos como el Salón Ámbar se convertían en peones cruciales en el ajedrez de la diplomacia internacional. Imagínate la escena, un salón majestuoso donde los líderes y diplomáticos se congregan, rodeados por la opulencia del ámbar y el oro. Cada conversación, cada acuerdo o desacuerdo ocurre bajo la atenta mirada de estas obras de arte. En este entorno, el salón no solo es un testigo silencioso de la historia, es un participante activo, simbolizando el poder y la influencia de quien lo posee. Así, el Salón de Ámbar se convierte en más que una maravilla artística. Es un objeto de deseo, una herramienta de influencia y un tesoro que refleja la complejidad de las relaciones internacionales de su tiempo. Su historia está intrínsecamente ligada a los altibajos de la diplomacia europea.
haciéndola no solo una obra de arte excepcional, sino también un fascinante capítulo de la historia de las naciones y sus líderes. Pues que de momento el Salón Ámbar parece, como decía al principio, imponente. Ahora continuemos nuestro viaje a través del tiempo y la historia, siguiendo el destino del Salón Ámbar desde las tierras de Prusia hasta su nuevo hogar en Rusia. Este tránsito no fue solo un traslado físico de un tesoro, sino un viaje que simbolizó un cambio significativo de poder y prestigio en el tablero político europeo. Imaginemos el meticuloso proceso de desmontaje de este salón, pieza por pieza, con un cuidado exquisito para preservar cada fragmento de ámbar y cada adorno dorado. Cada panel, cada espejo, cada elemento decorativo fue cuidadosamente envuelto y protegido para su viaje. Un viaje que cruzaría fronteras y enfrentaría los desafíos de un traslado por tierra y mar. Visualicemos el lento desfile de carretas y barcos llevando este tesoro, atravesando bosques, campos y ríos, bajo el cuidado vigilante de aquellos encargados de su seguridad. Cada parada, cada movimiento era calculado para asegurar la integridad del salón, cuyo destino era el majestuoso Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Aquí, el Salón Ámbar encontraría un nuevo esplendor, reinventándose en un contexto de opulencia y poder ruso. Este evento trascendental no fue simplemente un acto de regalo diplomático, sino que se convirtió en un gesto simbólico de amistad y respeto mutuo entre los dos grandes imperios de la época. El zar Pedro el Grande, conocido por su visión modernizadora y su deseo de abrir Rusia a las influencias occidentales, recibió este regalo como una señal de la estima y la alianza con Prusia. Por otro lado, para Prusia, este acto representaba un enlace diplomático estratégico, una inversión en una relación que podría fortalecer su posición en la compleja red de alianzas europeas. Este intercambio de tesoros y favores diplomáticos era común en las cortes europeas, no era nada raro, donde el arte y la arquitectura eran tanto expresiones de cultura y refinamiento como herramientas de poder y política. El Salón Ámbar, en este sentido, era mucho más que una simple sala. Era un emblema de las ambiciones, los sueños y las estrategias de los imperios. En el Palacio de Catalina, el salón fue no solo reinstalado, sino también expandido y embellecido, convirtiéndose en una de las grandes atracciones de este magnífico palacio. Visitantes de todo el mundo venían a admirar esta maravilla, un testimonio del lujo y la grandeza de la corte rusa. Pero mientras el Salón Ámbar deslumbraba a sus visitantes, los vientos de la historia comenzaban a soplar con un presagio de cambio y turbulencia. Pronto, este símbolo de amistad y poder se encontraría en el centro de uno de los conflictos más devastadores de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que pondría en peligro su existencia y lo catapultaría al reino de los grandes misterios no resueltos. Una vez en Rusia, el Salón Ámbar no solo encontró un nuevo hogar, sino que también comenzó una nueva etapa de transformación y esplendor. Vamos a desarrollar más esa llegada a Rusia y esa expansión. Fue sometido, como digo, a una expansión y renovación meticulosa, una tarea que no solo buscaba preservar su magnificencia original, sino también elevarla a nuevas alturas de grandiosidad. Los rusos siempre han sido muy exagerados. Sin ofender, no es ofensa. Pensemos en las manos habilidosas de generaciones de artistas rusos, trabajando con devoción y respeto, añadiendo su toque personal al diseño prusiano original. Estos artistas no solo estaban enriqueciendo un tesoro arquitectónico, sino también tejiendo en él una nueva capa de historia y significado. La expansión del salón implicó no solo agregar más paneles de ámbar, sino también rediseñar algunos de los elementos existentes para integrarlos armoniosamente en el espacio más amplio. Cada nuevo fragmento de ámbar, cuidadosamente seleccionado y tallado, se convirtió en parte de un diálogo entre el pasado y el presente, entre la herencia prusiana y la influencia rusa. Los espejos y ornamentos de oro fueron reubicados o replicados, creando un juego de reflejos y brillos que amplificaba la majestuosidad de la sala. Además, los artistas rusos infundieron en la sala ámbar
en el Salón Ámbar, una sensibilidad única que reflejaba su propio contexto cultural y artístico. Introdujeron elementos decorativos inspirados en la naturaleza y la mitología rusa, entrelazando la estética barroca con toques de folclore local. Cada nuevo adorno, cada nueva representación artística no solo era un tributo a la habilidad y creatividad de estos artistas, sino también un testimonio de la fusión de dos culturas. Esta renovación también trajo consigo desafíos técnicos y artísticos. El ámbar, siendo una resina fósil, es un material delicado y caprichoso. Trabajarlo requería no solo habilidad y paciencia, sino también un profundo entendimiento de sus propiedades. Los artistas y artesanos involucrados en este proyecto debieron combinar técnicas tradicionales con innovaciones, garantizando que cada pieza se integrara perfectamente en el conjunto, manteniendo la integridad y la belleza del diseño. El resultado de esta expansión y renovación fue un salón de ámbar aún más impresionante, imaginaoslo. Un lugar que no solo deslumbraba a sus visitantes por su belleza, sino que también contaba una historia de colaboración, innovación y respeto mutuo entre dos culturas. Se convirtió en un símbolo de la riqueza y el poder del Imperio ruso, una joya que representaba siglos de historia, arte y diplomacia. Sin embargo, como suele pasar, este esplendor y significado histórico del Salón Ámbar también lo hacían un objetivo de deseo y codicia. A medida que Europa se sumergía en la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial, el Salón enfrentaría su mayor desafío. Uno que eventualmente lo llevaría a convertirse en uno de los grandes misterios no resueltos de la historia. En las décadas siguientes, el Salón Ámbar se convirtió en mucho más que una obra maestra arquitectónica. Fue testigo y parte integral de innumerables eventos sociales. Vamos a hablar un poco de la vida cotidiana y los eventos, ¿no?, en este Salón Ámbar. Pues como digo, fue testigo, ¿no?, de innumerables eventos sociales, culturales, políticos en el corazón, ¿no?, del Palacio de Catalina. Visualicemos los bailes fastuosos, con sus orquestas tocando melodías que resonaban entre sus paneles y parejas danzando en un torbellino de colores y luces reflejadas. Imaginemos las reuniones diplomáticas donde embajadores y dignatarios de todo el mundo se maravillaban ante su esplendor mientras debatían asuntos de Estado y forjaban alianzas bajo su esplendor dorado. Cada evento en el Salón Ámbar era una demostración de poder y prestigio. Los bailes eran no solo celebraciones sociales, sino también exhibiciones de la riqueza y el poder de los zares del Imperio ruso. Los vestidos lujosos de los invitados, las joyas centelleantes y la música que llenaba el aire creaban una atmósfera de ensueño, un mundo aparte donde la opulencia era la norma. Por otro lado, las reuniones diplomáticas eran ejercicios de sutileza y estrategia. El salón, con su ambiente imponente, servía como telón de fondo para conversaciones que podrían cambiar el curso de la historia. Los líderes discutían planes y firmaban tratados, influenciados tal vez inconscientemente por la magnificencia que los rodeaba. Más allá de los grandes eventos, el Salón Ámbar también era un lugar de encuentros cotidianos y momentos personales. Pensemos en los miembros de la corte imperial, paseando por el salón en momentos de reflexión, o en pequeños grupos disfrutando de conversaciones íntimas. Estos momentos, aunque menos grandiosos, eran igualmente significativos en la vida del salón, añadiendo una capa más humana y accesible a su historia. Cada celebración, cada encuentro, cada decisión tomada en este espacio no solo añadía una capa más a su ya rica historia, sino que también reafirmaba su estatus como un símbolo de cultura, poder y belleza. El Salón Ámbar se convirtió en un personaje en sí mismo, un testigo silencioso de los giros y vueltas de la historia rusa, reflejando en sus paredes de ámbar no solo la luz, sino también las alegrías, tristezas y las complejidades de la vida en la corte. Sin embargo, esta era de esplendor y celebración estaba destinada a enfrentar un abrupto y trágico final. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Salón Ámbar se encontraría en el centro de uno de los conflictos más devastadores de la historia, un evento que marcaría su destino y lo sumergiría en el misterio. El Salón Ámbar no era solo una habitación lujosamente adornada, era, como digo, un símbolo potente del poder, la cultura y la grandeza rusa, un lugar donde la historia, el arte y la política se entrelazaban en una danza eterna.
Su presencia en el Palacio de Catalina iba mucho más allá de lo meramente decorativo. Era un elemento integral, un latido en el corazón cultural y político de Rusia. Este majestuoso salón era una declaración de la identidad rusa, reflejando sus aspiraciones, su riqueza y posición en el escenario mundial. Cada panel de ámbar, cada espejo y cada ornamento de oro no solo representaba la habilidad artística y el esmero de sus creadores, sino también la historia de un pueblo y una nación. Era un lugar donde el arte no solo se admiraba, sino que se vivía y respiraba, impregnando el aire con el espíritu de grandeza y promesa de perpetuidad. En el Salón Ámbar, la política y la cultura no eran entidades separadas, sino que estaban intrínsecamente entrelazadas. Aquí, los líderes no solo discutían asuntos de Estado, sino que también se sumergían en un ambiente de refinamiento y belleza artística. Era un lugar donde las decisiones políticas se tomaban en medio de una riqueza visual, que recordaba constantemente a sus habitantes y visitantes el legado y la importancia del Imperio ruso. Además, este salón era un centro de poder cultural. Los artistas, poetas, músicos y pensadores de la época se reunían aquí, atraídos en gran parte por su belleza y la influencia de los que caminaban por sus pasillos. El Salón Ámbar se convirtió en un crisol de ideas y también de discusiones, donde se debatían y nacían nuevas corrientes artísticas y literarias, convirtiéndolo en un vivero de la cultura rusa. Este espacio no solo reflejaba la historia y la cultura, sino que también las moldeaba. Era un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, donde la tradición y la innovación se entrelazaban. La influencia del Salón Ámbar se extendía más allá de sus paredes doradas, tocando todas las facetas de la sociedad rusa y dejando una huella imborrable en la historia y la cultura del país. Así, el Salón Ámbar era mucho más que un espacio físico en el Palacio de Catalina. Era un símbolo viviente, un legado tangible de la historia rusa, un testimonio del ingenio humano y un recordatorio perpetuo del cruce entre el arte, la política y la identidad nacional. Y vamos a pasar a lo que más os interesa, que es la desaparición del Salón Ámbar. ¿Qué pasó con el Salón Ámbar? Bueno, ya hemos visto su historia, hemos visto sus los devenires, ¿no?, del destino del Salón Ámbar, ¿no? Desde ser no quiero decir construido, porque realmente fue elaborado, realmente fue una obra de arte, ¿no? Es como una esculpido, ¿no? Como un, por ejemplo, el David, ¿no?, de Miguel Ángel o algo así. Bueno, pues fue elaborado, ¿no?, por los maestros de la época, como decía, alemanes, sobre todo alemanes, rusos, para originalmente estar en Prusia, y más tarde ser regalado a Pedro el Grande, que por algo tiene el apodo el Grande, ¿no? Uno de los zares más importantes de la historia del Imperio ruso. Y es ahí cuando su esplendor llega a máximos, ¿no? A máximos históricos, ¿no? Es cuando el salón pues se convierte, ¿no?, en una atracción en sí mismo, ¿no? Y adquiere propia personalidad, ¿no?, como algo muy importante para el Imperio ruso. Y vamos a pasar a lo que digo, a la desaparición del Salón de Ámbar. Antes de llegar a esto, estaría bien decir, el Salón de Ámbar no es único. Se robaron muchas obras de arte por parte de los nazis. Se robaron, ¿no?, de los grandes museos de Europa, ¿no?, donde cada vez que iban ocupando ciudades, bueno, pues se iban robando, ¿no?, los cuadros de arte. Muchas veces los gerifaltes, ¿no?, del partido nazi, ¿no?, eran también unos adoradores, con muchas comillas, de estas obras de arte, que para ellos, más que significar algo artísticamente hablando, seguramente que simplemente era por el hecho de decir que tenían cierto cuadro de tal artista o que tenían lo que fuera, ¿no? Más allá de que tuvieran algo de inteligencia artística y emocional para entender las obras de arte, que dudo mucho de que tuvieran esa inteligencia artística y emocional. También dudo mucho de que hubieran leído un libro alguna vez. Estoy pensando en Goebbels, estoy pensando en el propio Hitler, estoy pensando en Himmler, estoy pensando en una retahíla de políticos y no políticos mediocres, ¿no?, que llegaron
de acuerdo, democráticamente al poder, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero que básicamente eran una panda de iletrados, ¿no? Bueno, el interés que tenían en el arte era lo que digo, no más el hecho de decir tengo un cuadro de Da Vinci o algo, una escultura de Miguel Ángel, que el propio hecho de entender, ¿no?, ese cuadro o esa obra de arte. La prueba de ello es que las obras de arte o tal, bueno, pues las que no eran de su parecer ni las miraban ni se las llevaban, y en muchos casos hemos perdido obras de arte. Se sabe ya que hemos perdido, no sabemos desde mediados desde que acaba la guerra, ¿no? Y se hacen los inventarios y pues empiezan a hacer las devoluciones, y incluso llega a haber reclamaciones que llegan hasta el propio siglo XXI, ¿no?, de obras de arte robadas. Se sabe, ¿no?, que muchas obras de arte están desaparecidas. Entre ellas, una de las teorías es la que este Salón de Ámbar está ahí, desaparecido, y están esperando pues o a ser encontradas o a entender qué pasó con ellas, ¿no? Porque estamos hablando incluso de piezas de Leonardo, cuadros de Leonardo, ¿no? Se sabe que hay alguno que está desaparecido, y obras de otros artistas, ¿no?, también importantes. Pero es un poco legado, ¿no?, de estos mandatarios que dejaron un reguero de odio, sangre, muerte y destrucción por toda Europa. Pues vamos a hablar de la desaparición. La desaparición del Salón de Ámbar. Quiero perdonar, ¿no? Perdón primero por el inciso que he hecho anteriormente. No me suele gustar hablar de política, pero creo que en este caso es inevitable. Es inevitable. Pues como decía, la desaparición del Salón Ámbar es un enigma que ha cautivado a historiadores, aventureros y amantes del arte por décadas. Este misterio, que se desarrolla en el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, como ya digo, es una mezcla de historia, intriga y leyenda. Vamos a sumergirnos un poco más en los detalles de cómo el salón cayó en manos del ejército nazi y explorar las diversas teorías que intentan explicar su destino. Vamos a ir por la primera. Vamos a explicar un poco el contexto. La caída, ¿no? La caída en manos nazis. Durante la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi en 1941, los tesoros artísticos se convierten en objetivos clave. Los nazis, liderados por su deseo de acumular arte y símbolos de poder, pusieron sus ojos en el Salón Ámbar, alojado en ese entonces en el Palacio de Catalina, cerca de lo que sería en su momento Leningrado, que ahora sería lo que conocemos como San Petersburgo. Los informes históricos revelan que un grupo especializado del ejército alemán, formado por expertos en arte y oficiales de inteligencia, recibió la misión específica de localizar y confiscar el Salón Ámbar. Este equipo, conocido por su eficacia y discreción, era parte de una unidad más amplia encargada de saquear tesoros artísticos, como decía antes, en toda Europa para enriquecer las colecciones del Tercer Reich. Armados con conocimientos detallados sobre el arte y la historia del Salón Ámbar, se aproximaron a su objetivo con un plan meticuloso. Al llegar al Palacio de Catalina, cerca de Leningrado, el grupo utilizó una combinación de astucia e intimidación para ganar acceso al salón. Conscientes de la importancia histórica y cultural del Salón Ámbar, operaron con una mezcla de respeto y pragmatismo. A pesar de la resistencia encontrada por parte del personal del palacio y los curadores locales, quienes intentaron desesperadamente proteger el patrimonio, los nazis al final, como ya sabemos o ya sabéis, impusieron su voluntad. El proceso de desmantelamiento del salón fue una operación delicada y laboriosa. Los expertos en arte del equipo examinaron cada panel y cada adorno, evaluando la mejor manera de desmontar y empacar o envolver, ¿no?, estas piezas invaluables, ¿no? Utilizaron técnicas especializadas para asegurarse de que cada elemento del salón, desde los paneles más grandes de ámbar hasta los más mínimos detalles ornamentales, se conservara en las mejores condiciones posibles durante el transporte. Las cajas utilizadas para el embalaje fueron diseñadas específicamente para proteger el ámbar y otros materiales delicados. Cada pieza fue envuelta con sumo cuidado y las cajas fueron marcadas y catalogadas meticulosamente para asegurar
un posterior reensamblaje exacto. Vamos, que hicieron un puzzle con el desmontaje del Salón de Ámbar. Esto sería, dejadme que haga una comparación odiosa y moderna, sería como un mueble de Ikea, ¿no? Cada pieza la catalogaron, la anotaron, la apuntaron y especificaron cómo, dónde y en qué orden y posición iba, para luego poder ser replicado, ¿no? Una vez que ya estuviera en Alemania, ¿no? Este proceso, como digo, tomó varios días, durante los cuales el equipo trabajó incansablemente, consciente de que cada minuto aumentaba el riesgo de ser descubiertos por las fuerzas soviéticas o los grupos de resistencia locales. Una vez completado todo el envuelto y todo guardado en cajas, se organizó un convoy especial para el transporte de estas reliquias hacia su nuevo destino, Königsberg. Cuando he dicho lo del convoy especial me ha venido a la mente, no sé si lo sabéis, también estaría bien hablarlo más adelante, perdonad por el inciso, cuando fue la guerra civil en España, el ejército republicano o el bando republicano, ¿no? Como lo queramos decir, pues con miedo, ¿no? De que al entrar en Madrid, pues las tropas de Franco, ¿no? Las tropas franquistas se pudieran hacer con el control de la ciudad, o destruir incluso, o quemar, o hacer auténticos horrores, ¿no? Con estas piezas de arte. Prácticamente las colecciones del Museo del Prado, lo más importante, salieron en convoys de España, ¿no? Y la primera vez que se hizo una exposición completa fue fuera de Madrid, fue fuera de España, pero sí, le pasó lo mismo que con el Salón de Ámbar, ¿no? En este caso el bando republicano se lo llevó de España, para que no se llevaron muchas obras de arte para que no sufrieran un destino que en cualquier caso podría haber sido fatal. Ojo, que luego también el propio bando republicano, pues por ideales, ¿no? Entraban en muchas iglesias, en muchas catedrales, en muchos monasterios, abadías, lo que sea, y cogieron la costumbre de amputar las manos de los santos, de las vírgenes, las cabezas, y estamos hablando de que incluso se llegaron a perder auténticas obras de arte, ¿no? De arte de la imaginería religiosa que había en España en aquel momento. Bueno, pues tanto por un lado como por otro, el arte hay que respetarlo. Creo que es una de las cosas más importantes que nos tienen que quedar claras, ¿no? Que el arte es universal y es sagrado. Bueno, pues como decía, se organiza un convoy y lo quieren llevar a Königsberg. El convoy, fuertemente custodiado y con rutas cuidadosamente planificadas, se embarcó en un viaje lleno de riesgos, atravesando zonas de guerra y evitando posibles emboscadas. La travesía del Salón Ámbar, desde el corazón de Rusia hasta las profundidades del territorio controlado por los nazis, marcó el comienzo de uno de los mayores misterios de arte del siglo XX. El Salón Ámbar fue transportado, como ya digo, hacia Königsberg, la actual Kaliningrado, un lugar que en aquel entonces formaba una parte crucial del esfuerzo de guerra alemán. La elección de Königsberg como destino no fue casual. La ciudad era un bastión seguro para los nazis y ofrecía una combinación de seguridad y secreto, crucial para ocultar tesoros de tal magnitud. Se cree que el salón fue almacenado en un lugar secreto, posiblemente en uno de los numerosos búnkeres o almacenes subterráneos de la ciudad. Los registros de la época, aunque fragmentarios y a menudo encriptados, proporcionan pistas sobre la ruta y el destino final del Salón de Ámbar. Estos documentos, descubiertos en archivos dispersos por toda Europa, incluyen órdenes militares, correspondencia entre oficiales nazis y registros logísticos. A pesar de la naturaleza codificada de estos registros, los historiadores han podido reconstruir parte del viaje del salón y su llegada a Königsberg. Los testimonios de testigos también juegan un papel crucial en la reconstrucción de este episodio. Residentes de Königsberg de la época, trabajadores del ferrocarril y hasta soldados que estuvieron estacionados en la ciudad proporcionaron en su momento relatos que apuntaban a una operación secreta y altamente organizada. Algunos recuerdan convoyes fuertemente custodiados llegando a la ciudad, y otros hablan de movimientos nocturnos
hacia edificaciones seguras, podríamos decir. Aunque estos testimonios varían en detalles, juntos forman un mosaico convincente que sugiere que el Salón Ámbar, al menos por un tiempo, se encontraba en Königsberg. La última ubicación conocida del Salón Ámbar sigue siendo un tema de intenso debate y especulación. Algunas teorías sugieren que permaneció escondido en Königsberg hasta los bombardeos aliados y la subsiguiente conquista soviética de la ciudad, lo que podría haber llevado a su destrucción o al traslado a otro lugar. Otras hipótesis apuntan a una serie de túneles y búnkeres secretos donde el salón podría haber sido almacenado esperando a ser descubierto. A pesar de numerosas búsquedas y expediciones durante los últimos años, el destino final del Salón Ámbar continúa siendo uno de estos grandes misterios sin resolver de la historia del arte. ¿Qué teorías tenemos? Bueno, pues la teoría de la destrucción. Vamos a hablar de las teorías y vamos acabando. Una de las teorías más aceptadas es que el Salón Ámbar fue destruido durante los bombardeos aliados sobre Königsberg hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La intensidad y magnitud de estos bombardeos, que tenían como objetivo desmantelar la capacidad militar y logística alemana, llevaron a la devastación casi total de la ciudad, incluyendo búnkeres y almacenes. La falta de evidencia concreta sobre la supervivencia del Salón Ámbar después de estos ataques da cierta credibilidad a esta teoría. La hipótesis de la destrucción se ve reforzada por la naturaleza del bombardeo. Los aliados, en un esfuerzo por derrotar a Alemania, no escatimaron en potencia de fuego y las llamas arrasaron vastas áreas de Königsberg. Eso hace plausible que un objeto tan frágil y delicado como el Salón de Ámbar, hecho principalmente de ámbar y madera, no pudiera ni de broma sobrevivir a tal asalto. Además, los incendios que siguieron a los bombardeos complicaron aún más cualquier intento de preservación o rescate de artefactos históricos. Otro factor que respalda esta teoría es la ausencia de registros confiables post-bombardeo que indiquen la existencia o el traslado del salón. Aunque los nazis eran meticulosos en su documentación, el caos y la desesperación de los últimos días de la guerra podrían haber llevado a la pérdida o destrucción de tales registros. Además, los testimonios de los supervivientes de la época no proporcionan evidencia clara de que el Salón Ámbar haya sido salvado o movido a otro lugar. Por otro lado, la teoría de la destrucción no es universalmente aceptada. Algunos expertos y entusiastas de la historia argumentan que es posible que los nazis, anticipando estos bombardeos, hubieran trasladado el Salón Ámbar a un lugar más seguro, posiblemente fuera de Königsberg. Esta hipótesis se basa en el conocido interés del régimen nazi en preservar el arte y la cultura para su propio beneficio, incluso en los momentos más desesperados de la guerra. En resumen, aunque la destrucción del Salón de Ámbar durante los bombardeos de Königsberg es una teoría ampliamente aceptada, la falta de pruebas definitivas y la presencia de teorías alternativas mantienen vivo el misterio en torno a su destino final. Es que este enigma sigue fascinando tanto a historiadores como al público en general, alimentando la especulación y la búsqueda de una de las obras de arte más legendarias y perdidas de la historia. Pues esa fue la teoría de la destrucción. Y tenemos también la del ocultamiento. Otra teoría popular sugiere que el Salón Ámbar fue ocultado por los nazis en anticipación a su derrota. Esta teoría gana tracción apoyándose en relatos históricos y anecdóticos sobre trenes y camiones cargados con arte y tesoros desapareciendo en las profundidades de Europa. Según esta hipótesis, en los últimos días de la guerra, cuando la derrota alemana parecía inminente, los nazis habrían emprendido un esfuerzo desesperado por esconder sus riquezas saqueadas, incluido el Salón Ámbar, para evitar que cayeran en manos aliadas. Esta teoría se nutre de varios informes que sugieren movimientos enigmáticos de convoys militares alemanes hacia localizaciones secretas. Se habla de minas, castillos antiguos y sistemas de búnkers esparcidos por toda Europa, desde las montañas de Austria y Alemania hasta regiones remotas de Polonia y la República Checa. Estos lugares, con sus vastas redes de túneles y salas subterráneas, ofrecerían el refugio perfecto para esconder estos tesoros. Además, testimonios de la época respaldan esta teoría.
Supervivientes y testigos de la guerra han relatado avistamientos de operaciones militares alemanas transportando grandes cajas y contenedores en dirección a estas localizaciones secretas. Aunque estos testimonios no siempre son específicos en cuanto a los contenidos de dichas cargas, alimentan la especulación de que podrían haber incluido piezas de arte invaluable, ¿no? Como el Salón Ámbar. Cabe destacar que a lo largo de los años varias expediciones y búsquedas han sido organizadas para explorar estas ubicaciones. En algunas ocasiones, estas misiones han revelado hallazgos significativos, incluyendo arte y documentos de la era nazi, pero el Salón de Ámbar, por desgracia, sigue sin aparecer. Esta teoría se ve reforzada por el conocido interés del régimen nazi en el ocultamiento y la protección de artefactos culturales para su uso futuro. Heinrich Himmler, por ejemplo, tenía una fascinación conocida por el ocultismo y la historia, y se cree que ordenó varias operaciones de este tipo. Bueno, Himmler es que lo tenía todo también, o sea, porque le iba el ocultismo. Y además, si no recuerdo mal, este fue el que estuvo aquí en las montañas, en Montserrat, creo que fue, en búsqueda del cáliz de la última cena, ¿no? El grial, ¿no? Creo que fue Himmler, bueno, y entre otras cosas, creo que también Himmler tenía una copia de la Gelida Lanz, de la Danza del Destino, que sí que la llegaron a tener los alemanes, y creo que Himmler tenía incluso una copia, ¿no?, hecha de aquella lanza, porque evidentemente la buena era de su jefe, ¿no?, de Hitler. En conclusión, la teoría de que el Salón de Ámbar fue ocultado por los nazis en un lugar secreto se sostiene sobre una base de hechos históricos mezclados con especulaciones y leyendas de la posguerra. Aunque no haya evidencia concreta que confirme esta hipótesis, la posibilidad de que el Salón Ámbar aún exista, escondido en algún lugar de Europa, continúa capturando la imaginación de historiadores, cazadores de tesoros y aficionados al misterio por igual. Y vamos a acabar con la última teoría y os dejo en paz, que hoy se me está yendo de las manos. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con el periodo de la Segunda Guerra Mundial suele ser bastante intrincado y bastante interesante. Y la última teoría, el traslado a algún lugar secreto. Algunos creen que el Salón Ámbar fue trasladado a un lugar secreto, posiblemente fuera de Alemania. Esta teoría, aunque carente de pruebas definitivas, se apoya en relatos no confirmados de avistamientos y en la posibilidad de que los nazis, conocidos por su afán de coleccionar y preservar artefactos culturales para sus propios fines, como decía antes, hubieran querido salvaguardar el salón para futuras generaciones como parte de un legado cultural retorcido. La base de esta teoría radica en informes esporádicos y en gran parte anecdóticos que emergieron en los años posteriores a la guerra. Hay cuentas de testigos que sugieren movimientos misteriosos de obras de arte por parte de las fuerzas nazis. Incluso en las etapas finales del conflicto, estos relatos, aunque son difusos, ¿no?, mencionan el transporte, ¿no?, de grandes cajas y artefactos en direcciones desconocidas, y en algunos casos hacia destinos fuera de las fronteras alemanas. Además, hay teorías que sugieren que el Salón Ámbar pudo haber sido trasladado a un país neutral o incluso a un territorio aliado del eje, donde los nazis creían que estaría seguro de los aliados y de la Unión Soviética. Países como Suiza, España o incluso regiones de América del Sur, donde los nazis tenían conexiones, han sido mencionados en varias especulaciones. Los historiadores, anda que si vas por la montaña y te encuentras dando una patada algún artefacto de estos, sería sonadísimo. Los historiadores, como decía, y cazadores de tesoros han explorado estas posibilidades, buscando en archivos, entrevistando a testigos y revisando mapas de posibles rutas de escape utilizadas por los nazis. Aunque estas búsquedas no han dado resultados concluyentes, han generado un renovado interés en el misterio del Salón Ámbar y han alimentado numerosas teorías sobre su destino final. Además, la naturaleza simbólica del Salón Ámbar como un trofeo de guerra y su valor artístico e histórico podrían haber motivado a los nazis a hacer un esfuerzo extra, ¿no?, para preservarlo. La ideología nazi valoraba profundamente los artefactos que consideraban parte de su patrimonio cultural y político, y el Salón Ámbar, con su historia y belleza, se ajustaba a esta categoría. En resumen, la teoría de que el Salón de Ámbar fue trasladado a un lugar secreto, posiblemente fuera de Alemania, persiste como una posibilidad bastante intrigante.
A pesar de la falta de pruebas concretas, las pistas circunstanciales y los relatos de testigos mantienen viva la esperanza en este caso de que este tesoro perdido aún pueda ser descubierto, escondido en algún rincón olvidado del mundo. Y es que cada una de estas teorías abre un camino diferente en la historia, un laberinto de posibilidades y conjeturas. A falta de pruebas definitivas, el destino del Salón de Ámbar aún a día de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del arte y la historia del siglo XX y ya XXI. El interés y la fascinación que genera no solo se deben a su valor artístico o histórico, sino también a las muchas preguntas sin respuesta que rodean su desaparición y al misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Pues ese ha sido el Salón de Ámbar. Espero que os haya parecido súper interesante. Si tenéis posibilidad, buscadlo en algún buscador, imágenes, porque como digo, se ha hecho una réplica del Salón de Ámbar en ámbar. Evidentemente no es igual que el original o no tiene la magnificencia, ¿no?, del original, pero bueno, para que veáis un poco y os hagáis la idea del nivel de detalle y la opulencia, como decía al principio, de esta sala, ¿no?, de este Salón Ámbar. El misterio que rodea al Salón de Ámbar, más allá de ser una fascinante historia de arte perdido, invita a profundas reflexiones sobre el impacto de la guerra, la importancia de la preservación del patrimonio cultural y la naturaleza persistente de los misterios históricos. A través de los años, la desaparición del Salón Ámbar se ha convertido mucho más que un caso sin resolver de robo de arte. Se ha transformado en un símbolo de las cicatrices culturales que las guerras dejan a su paso y de la vulnerabilidad del legado artístico humano frente a las fuerzas destructivas de la ambición y el conflicto. Primero, el Salón Ámbar nos recuerda la devastación que la guerra puede infligir no solo en vidas humanas, sino también en nuestro patrimonio. Cada obra de arte perdida o destruida en conflictos bélicos es un recordatorio de las innumerables historias, tradiciones y expresiones de belleza que se han visto truncadas o borradas por completo. Esta pérdida es incalculable y nos obliga a reflexionar sobre cómo proteger y preservar nuestra herencia cultural para las generaciones futuras. En segundo lugar, el destino del Salón Ámbar destaca la importancia de la búsqueda continua por recuperar y restituir los tesoros culturales perdidos. La labor de historiadores, arqueólogos y cazadores de tesoros, en su esfuerzo por desentrañar este misterio, sirve como un recordatorio del deber que tenemos de reparar, en la medida de lo posible, los daños causados por la avaricia y la guerra. Cada objeto cultural recuperado es un triunfo contra la oscuridad de la historia y un paso hacia la sanación de figuras y heridas pasadas. Finalmente, el enigma sin resolver del Salón Ámbar nos enseña sobre la naturaleza humana y nuestra fascinación por los misterios. La continua búsqueda y el interés por este tesoro perdido refleja nuestro deseo innato de explorar, descubrir y resolver los enigmas del pasado. Esta búsqueda no es solo por objetos materiales, sino también por comprensión, por conectar con nuestra historia y por encontrar sentido en los eventos que han dado forma al mundo moderno. En resumen, el caso del Salón Ámbar no solo es una búsqueda por paneles de ámbar y oro perdidos, es una búsqueda por la comprensión, la reparación y el aprendizaje. Es un recordatorio de que, aunque el pasado pueda estar lleno de pérdidas y tragedias, también nos ofrece oportunidades inagotables para el descubrimiento, la reflexión y el crecimiento. La historia del Salón Ámbar permanece abierta, no solo como un caso por resolver, sino como una invitación a reflexionar sobre nuestra historia compartida y sobre cómo podemos proteger y honrar nuestro patrimonio cultural en un mundo en constante cambio. Pues espero que os haya gustado y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos recorrido los pasillos de la historia, hemos explorado los misterios del Salón de Ámbar y hemos intentado descifrar los enigmas que lo envuelven todavía, desde sus orígenes en la corte prusiana hasta su trágica desaparición en las sombras de la Segunda Guerra Mundial. El Salón Ámbar sigue cautivando nuestra imaginación y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y el valor del patrimonio cultural.
quiero agradecerte por acompañarme en este episodio de Ilustres Anónimos. Espero que hayas encontrado este viaje tan fascinante como yo y que sigas conmigo en las próximas aventuras que tendremos a través del tiempo y el espacio. Bueno, si te ha gustado lo que has escuchado, no te olvides de suscribirte, dejarme tus comentarios, tus opiniones y sugerencias. Ya sabes que son muy valiosas para mí. Recuerda, la historia no solo es un relato del pasado, sino un eco que resuena en nuestro presente y nos guía hacia el futuro. Así que, hasta la próxima semana. Sigue curioseando, sigue explorando y sobre todo sigue escuchando. Soy Víctor, esto ha sido Ilustres Anónimos, que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Hasta la próxima.